En la onda local de Andalucía comienza En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Si tú o alguien cercano ha sufrido una intoxicación alimentaria o tienes conocimiento de algún riesgo para la salud en un alimento, comunícanoslo a esta dirección de correo electrónico. Eso sí, lo que nos envíes no lo vamos a leer porque la dirección de correo electrónico no funciona. No funciona desde hace ya un año, pero bueno, nosotros así cubrimos el expediente dando a entender que hacemos las cosas como corresponde. Así funciona la Junta de Andalucía, así funciona el mecanismo que la Consejería de Sanidad de Antonio Sanz en el gobierno andaluz indica a los consumidores que pueden informar, alertar sobre problemas alimentarios. Así de en serio se toman los riesgos para la salud que puede haber en alimentos, riesgos a veces mortales, como cuando hay contaminación por listeria, en los protocolos de información que trasladan a los consumidores. Es un auténtico sinsentido, es un disparate, es irresponsable, es gravísimo y sobre todo lo saben. Facua comunicó hace un año a la Consejería de Sanidad andaluza que ese correo electrónico no funciona, que devuelve un mensaje de error. Es un ejemplo solo de la multitud de irregularidades, errores y dejaciones de funciones en las que incurren no solamente la Junta de Andalucía, sino otras muchas autoridades de protección a los ciudadanos en materia sanitaria, en materia alimentaria. Llevamos mucho tiempo pidiendo cambios en los protocolos a la Junta de Andalucía, a otras comunidades autónomas y también al Gobierno central. Llevamos muchísimo tiempo pidiendo, por ejemplo, que cuando hay una alerta alimentaria detectada por la Administración, todas las empresas implicadas tengan la obligación de comunicarla a los usuarios, sea un fabricante, un distribuidor o un establecimiento de hostelería. Si son conocedores de que se ha puesto en riesgo la salud de la gente con un producto que les han suministrado, deben informarlo a través de cartelería, a través de sus páginas web, a través de sus redes sociales, a través del envío de comunicados a la prensa. Pero la ley no cambia porque los ministerios responsables en la materia, el de Sanidad y el de Consumo, parece que no lo tienen entre sus prioridades. También venimos pidiendo desde hace mucho tiempo que las empresas alimentarias y de cualquier otro sector tengan seguros en los que se garantice la indemnización a cualquier afectado por una intoxicación. Sí, pueden tener un seguro contratado, quizás ellos lo han valorado por prudencia, por precaución, pero no hay una norma que les obligue y sobre todo que les obligue de forma dimensionada. Recordemos el caso de la Mechá. No tenían un seguro que cubriera los daños que causaron, incluso muertes, con las intoxicaciones por listeriosis en su carne mechada. Tenían un seguro pero de ínfima cuantía, pero tampoco había una normativa que obligara a contar con ese seguro. Hay que cambiar la ley, hay que tener la responsabilidad de asumir cuando toca cambiar la ley. Con esa tragedia, la de la Mechá, la de Magrudis, cuyos responsables serán juzgados a finales de este año, tuvimos ya claramente un mensaje a nuestros políticos, pero no parece que hayan querido tomar nota. Ni la Junta de Andalucía, ni el Gobierno central, ni tampoco el Ayuntamiento de Sevilla, donde hay una veterinaria municipal encausada que va a ser juzgada también por su presunta negligencia. Una veterinaria que forma parte de un reducidísimo cuerpo de profesionales con los que cuenta el Ayuntamiento para el control alimentario, para el control de la multitud de empresas que operan en el ámbito alimentario en la ciudad de Sevilla. ¿Ha aumentado de forma considerable el número de veterinarios y de inspectores en general? No, no ha aumentado desde el escándalo de la Mechá. Ha gobernado el Partido Socialista, ha gobernado el Partido Popular y no se han producido los cambios que correspondían. Quizás están esperando a que haya otro escándalo con nuevas muertes para volver a pensar si lo hacen o no lo hacen, pero muy posiblemente tampoco lo hagan. No se toman todo lo en serio que deberían la protección de los consumidores ante riesgos alimentarios. Riesgos que, insisto, en ocasiones pueden ser mortales. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Estará pasando fresquito en Galicia, o en el plató de Pasapalabra, o yo qué sé. ¡Sergio Pazo!
Hola, ¿qué tal? Comenzamos una semana más y, como siempre, con 3 temas de actualidad. Hemos denunciado a Viagogo ante el Ministerio de Consumo por imponer tasas abusivas tanto a compradores como a vendedores que hacen uso de esta plataforma destinada a la compraventa y el intercambio de entradas para eventos. Antes que nada, desde Facua siempre advertimos de que cualquiera que compre a través de este tipo de páginas corre el riesgo de ser estafado. Tenemos multitud de reclamaciones en este sentido por usuarios que no reciben las entradas que compran o que las que reciben son falsas o que, aun siendo verdaderas, se les han vendido a varias personas y por tanto solo el primero que llega a la puerta del recinto es el que logra entrar. De hecho, partimos de la base de que la actividad de reventa online ya de por sí es una actividad que puede resultar ilegal. En cualquier caso, el Ministerio de Consumo está preparando un cambio legal para ilegalizarla por completo, para que no haya ningún tipo de duda de que la reventa de una entrada con ánimo de lucro, es decir, si se vende a un precio superior al original, es ilegal. Y por lo tanto, cuando entre en vigor esa norma, si finalmente se aprueba en esta legislatura, pues Viagogo tendrá que desaparecer o se tendrán que dedicar a otra cosa, montarán una pescadería o algo que sea. En fin. Siempre decimos, no compres nada a través de páginas de este tipo, no compres nunca una entrada en régimen de reventa. Si te pierdes el concierto de tu artista favorito, pues te ahorras un quebradero de cabeza importante y enfrentarte a una posible estafa. Y te puedes gastar decenas o incluso cientos de euros por una entrada fake, así que el cuidado que hay que tener es extremo, aunque en cualquier caso, si sufres un fraude de este tipo en Viagogo o en cualquier otra de estas plataformas, podrías exigirle responsabilidades, aunque no es un tema fácil de resolver. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué hemos denunciado ahora a Viagogo? Por cobrar a los usuarios lo que les sale del alma, sin ningún tipo de explicaciones. En su apartado tasas y otros cargos, en su web, deja claro que pueden, a su única y absoluta discreción, y esto está entrecomillado, cambiar sus tarifas de servicio en cualquier momento, incluso después de haber puesto en la lista las entradas. Es evidente que hay un claro desequilibrio contractual en perjuicio del consumidor, ya que ni siquiera se le reconoce su derecho de resolución del contrato y se establecen criterios objetivos, transparentes o verificables que justifiquen este cobro de tasas. Ni siquiera es la primera vez que denunciamos a Viagogo ante Consumo. Ya en 2025 lo hicimos por facilitar únicamente una línea 901 de alto coste para su servicio de atención al cliente, vulnerando la ley. Ahora hemos vuelto a pedir al ministerio que dirige Pablo Bustinduy que, además de contestarnos a esa denuncia que presentamos en su día, abra otro expediente a esta plataforma de compraventa de entradas por vulnerar la normativa de consumo al imponer unas cláusulas que son de todo abusivas para el consumidor, tanto para el comprador como para el vendedor, que utiliza los servicios de intermediación de Viagogo. Esperamos que se abran esos expedientes a la empresa de investigación y luego sancionadores, uno por lo del teléfono de atención al cliente y otro por la imposición de cláusulas abusivas. Otro asunto, la subida mensual de la energía unida al fin de la rebaja del IVA y del impuesto especial de la electricidad va a provocar que el usuario medio con la tarifa PVPC, la semirregulada, pague casi 15 euros más por la factura de la luz de mayo con respecto a lo que pagó por la de abril. El recibo del último mes alcanza los 75,63 euros de media. Eso supone un incremento del 24%, el 24%, una auténtica barbaridad con respecto a los 61 euros que pagamos en abril, que pagó el usuario medio. A la subida de 4,30 euros antes de impuestos por el encarecimiento del precio de la energía se le añade el incremento del IVA, que vuelve al 21% desde el 10% que tenía desde el mes de marzo, y la subida también del impuesto especial de la electricidad, que se sitúa ahora en el 5,11% desde el 0,5% que estuvo vigente desde el 21 de marzo. En esa fecha entró en vigor el Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio, que puso en marcha el gobierno. Si se hubiera mantenido la rebaja de impuestos, el recibo de la luz de mayo del usuario medio se habría situado en 65,73 euros, o sea, no llegaba al 8% la subida frente al 24% que va a representar. Desde Facua llevamos muchos años reclamando a los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE en coalición un cambio regulatorio para convertir en estable y permanente un tipo de IVA reducido para la electricidad, porque es injusto que se nos repercuta el IVA más alto a un suministro esencial como es el de la electricidad. Evidentemente, esta bajada del IVA supondría una bajada importantísima de la recaudación para las arcas del Estado, pero se podría compensar con una reforma fiscal que implicase un aumento de los impuestos directos que afecte a los que más ganan, es decir, a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, las que obtienen cientos o miles de millones de beneficios cada año, empresas como las del sector energético precisamente. También llevamos años reclamando que las energías nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta diaria, de esa subasta marginalista, tramposa, donde se decide cada día el precio de la luz y en la que pujan energías muy baratas, por ejemplo las renovables, a un precio muy bajo, a veces prácticamente a cero, pero
En cuanto entran las energías más caras, todo lo que se vende en la subasta acaba cotizándose al precio más elevado. Es un auténtico disparate, pero así pagamos la electricidad, por eso la solemos pagar tan cara. Creemos que la hidroeléctrica y la nuclear tendrían que ser sometidas a precios fijos, establecidos por el gobierno a largo plazo y no dentro de la subasta diaria. Así se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que hace décadas tiene el sistema marginalista, esa subasta diaria donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara para satisfacer la demanda cada hora. Y otro tema, en los últimos 3 años han sido 11, solo 11, los festivales multados por las administraciones como consecuencia de las denuncias de Facua. 11 que sepamos, ya que cada año denunciamos a decenas de festivales, pero normalmente las administraciones deciden no contarnos si les abren o no expediente sancionador por sus irregularidades y si finalmente les aplican multas. Así que desde 2023 sabemos que han multado a 11 de estos eventos celebrados en distintas partes de España. La multa más alta impuesta ha sido de 96.000 euros. Poca cosa para lo que ganaron con sus prácticas irregulares. Fue al Brava Madrid por imponer el uso de las famosas pulseras cashless y quedarse con ciertas cantidades de dinero que los usuarios no consumían. Pero esta cantidad, que evidentemente no es suficiente ni de lejos para que un festival se plantee dejar de incurrir en prácticas ilegales como esta, porque gana muchísimo más con ellas, es en realidad algo excepcional. Porque la sanción más habitual que nos encontramos ronda tan solo 2.000 euros. Sí, una cantidad absurdamente ridícula. Pues bien, esa es la sanción que las administraciones de consumo de Madrid, Andalucía y Castilla y León impusieron a los festivales Granada Fest, Sonoria Fest y el Jardín de las Delicias. Pero es que en el caso del Salamanca Vive y el Puro Latino, la multa fue aún inferior, 1.800 euros. ¿Los motivos en la mayoría de ocasiones? Pues una vez más, las pulseritas cashless como método de pago único, impidiendo abonar cualquier cosa con dinero en efectivo, y también la prohibición de entrar con comida y bebida adquirida en el exterior, o cancelar el festival y no devolver el dinero de las entradas a los afectados, o no ofrecer algunos de los servicios que prometían a los asistentes que habían adquirido entradas VIP. Pero no os preocupéis, que hay algunas multas más altas, os vais a sorprender. Galicia multó con 7.500 euros al Caudal Fest y también al Resurrection por las dichosas pulseritas. 7.500 euros, una ruina para estas empresas que obtienen beneficios millonarios. Luego tenemos otras dos de 12.000 euros impuestas en estos casos al Icónica en Sevilla y al Interestelar también en Sevilla. Son los dos grandes festivales de esta ciudad por prohibir la entrada con alimentos. Por cierto, que en la práctica totalidad de ocasiones nos encontramos con que los festivales, pese a haber sido multados, siguen incurriendo en estas irregularidades en los años posteriores, algo que es que no podemos entender. O sea, si te ponen una multa de 1.000, 2.000, 10.000 euros por un fraude en el que has ganado 20.000, 40.000, 100.000, 200.000 euros, ¿cuánto? ¿Cómo es que luego sigues incumpliendo la ley? ¿Es que te sale rentable hacerlo? Evidentemente sí. Es como si atracas un banco, te llevas 3 millones de euros y te condenan a devolver 20.000. Te libras de la cárcel y te puedes quedar con el resto. Evidentemente el fraude es un chollo. Pues bien, en el último de los festivales que ha sido multado, el Tío Pepe, celebrado en Jerez de la Frontera, la Junta de Andalucía le ha impuesto 10.000 euros por 2 irregularidades. La consabida prohibición de entrar con comida y bebida de fuera y por una cláusula que consistía en que, en caso de cancelación o modificación sustancial del evento, se quedaba con los gastos de gestión de la compra de la entrada si el usuario decidía solicitar su reembolso. No sé, imaginad, compras una entrada para un concierto de Leire y luego de repente cambian el cartel y allí aparece Amaya con la oreja de Van Gogh. Pues no, te tienes que aguantar y no te devuelven esos gastos de gestión. En fin, en Facua ya estamos hartos de decir una y otra vez que mientras las multas impuestas por las administraciones no sean contundentes, no sean multas de verdad, será imposible que cumplan su objetivo de disuadir a las empresas de que sigan cometiendo irregularidades. Aunque la verdad es que igual el objetivo de las administraciones que imponen estas micromultas es permitir a las empresas que sigan cometiendo las irregularidades, es invitarlas a que sigan haciendo lo que les dé la gana para forrarse, porque, hombre, traen turismo a las ciudades, hacen actividades que son muy beneficiosas para el tejido empresarial, hacen crecer la economía y, por tanto, todo vale si con ello eso se produce. Es decir, si el consumidor pierde dinero, si el consumidor sufre un fraude, que le den. En fin, a ver si ante estos fraudes, que sufre sobre todo gente especialmente joven, no muy bollantes a nivel adquisitivo, hay una respuesta de una vez por parte de algún político que haga su trabajo, que haga el trabajo para el que le estamos pagando a través de nuestros impuestos. Y a continuación vuelve David Ávila con Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila.
Muy buenas, hoy te voy a hablar de Mercadona, sí, otra vez, pero el tema de hoy es por una razón de peso, bueno, y de dinero, concretamente los 30.000 euros de multa que el Ministerio de Consumo ha impuesto a la cadena de Juan Roig por información engañosa en sus falsas tortillas de avena 51%. Y sí, ha sido a raíz de una denuncia que presentamos en Facua, porque para eso estamos las asociaciones de consumidores, para denunciar prácticas abusivas que afectan y vulneran los derechos de los consumidores. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha ratificado la sanción tras detectar 3 infracciones en estas tortillas de avena. Por un lado, la incorrecta denominación de un pan especial en relación con el porcentaje de harina integral que incluye. Por otro lado, por no incluir los datos de contacto de la empresa que comercializa el producto, es decir, los datos de Mercadona. Y por último, por llevar engaño al consumidor sobre la cantidad real de cereal integral que contiene. Por cada una de estas infracciones se le ha impuesto una multa de 10.000 euros al ser catalogadas dentro de la categoría de leves. Por lo tanto, 30.000 euritos de multa para una empresa que en 2025 obtuvo un beneficio neto de 1.729 millones de euros. La sanción impuesta representa la friolera de un 0,001% del beneficio que obtuvo el año pasado. El señor Roig seguramente estará preocupadísimo por no poder pagarla. Total, que Consumo ha ratificado las irregularidades que nosotros denunciamos. La resolución también incluye una sanción accesoria, por lo que exige a la cadena de distribución la rectificación de los incumplimientos identificados en la resolución. Vamos, que no lo puede volver a hacer. Y es que a diferencia del pan común, en la denominación de una tortilla no se puede incluir referencia exclusivamente a uno de los cereales que contenga el producto, independientemente de que estos sean integrales o refinados. La ley deja claro que se debe aludir a todos los cereales incluidos en la elaboración de un producto si son más de uno. Las tortillas de avena 51% de Mercadona hacen alusión solo a un tipo de harina integral utilizada para su elaboración, indicando el porcentaje que supone esta harina sobre el total de las harinas procedentes del cereal utilizado. Mercadona tiene ahora 2 meses de plazo para interponer recurso contra esta resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y no te pienses que tenemos alguna fijación extraña con esta cadena de supermercados, nada más lejos de la realidad. De hecho, te puedo adelantar que acabamos de denunciar a Carrefour por sus tortillas de avena de marca blanca por cometer las mismas infracciones que Mercadona en la suya de Hacendado. En la de Carrefour aparece en el envase la denominación tortilla de avena 51%. Así que esperamos que Consumo haga lo propio y sancione a Carrefour por información engañosa. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas remojar. Ahí lo dejo. A continuación vuelve Keka Sánchez para contarte todo lo que debes saber sobre los cheques bancarios y cómo cobrarlos. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Te Ayudamos, la sección en la que te damos consejos prácticos para empoderarte como consumidor. Imagina que recibes un cheque y vas al banco a ingresarlo. Días después revisas tu cuenta y descubres que te han cobrado una comisión. ¿Es legal? Pues depende. Lo primero que debes saber es que los bancos pueden aplicar comisiones por determinadas operaciones con cheques. Ahora bien, no vale cualquier cargo ni cualquier importe. Estas comisiones tienen que estar recogidas en sus tarifas y el cliente debe haber sido informado previamente. La clave está en un detalle que muchas veces pasa desapercibido. ¿De qué banco es el cheque? Si el cheque pertenece a la misma entidad en la que lo presentas, lo habitual es que el ingreso sea gratuito o que tenga un coste muy reducido. La operación es más sencilla y el dinero no tiene que pasar por otros bancos, pero la cosa cambia cuando el cheque procede de una entidad distinta. En este caso, el banco suele cobrar una comisión por la gestión necesaria para tramitar el cobro entre ambas entidades. Y ahí es donde llegan muchas de las sorpresas. También conviene diferenciar entre ingresar un cheque y cobrarlo en efectivo, porque no es lo mismo. Si acudes directamente al banco que debe pagar ese cheque, lo normal es que puedas cobrarlo sin ningún tipo de comisión. Por eso, siempre que tengas la posibilidad, merece la pena preguntar antes de hacer el ingreso en tu propia cuenta. Y hay otro aspecto importante que a veces genera confusión: los plazos. La verdad es que entregas un cheque hoy, pero eso no significa que puedas disponer del dinero inmediatamente. Cuando intervienen varios bancos, la operación necesita verificaciones y compensaciones que pueden retrasar el abono durante algunos días. La verdad es que existe una fórmula muy sencilla de evitar disgustos y es hacer 3 preguntas antes de realizar la operación. ¿Me van a cobrar alguna comisión?
¿Cuánto es exactamente? ¿Y cuándo tendré disponible el dinero? Parece algo básico, pero puede ahorrarte más de una sorpresa si revisas tu cuenta. Y recuerda, si te han cobrado una comisión de la que no te han informado previamente o consideras que el cargo no está justificado, tienes derecho a reclamar. Porque cuando se trata de tu dinero, preguntar antes siempre sale más barato que llevarte una sorpresa después. Y si tienes dudas y necesitas asesoramiento jurídico, en Facua te ayudamos. Si eres socio, puedes acceder desde tu área privada y si quieres asociarte, puedes llamarnos al 688-954-954. No olvides seguirnos en redes sociales, compartir este contenido con quien creas que puede servirle y sugerirnos temas para nuevos podcasts. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. A continuación vuelve Rubén Sánchez con algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua que tuvo problemas con un viaje en tren, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Macarena, que vive en un pequeño municipio de Teruel, compró un billete de tren con Renfe para viajar un 18 de julio entre Zaragoza y Barcelona, con hora de salida para las 4 de la tarde, en pleno verano y en las horas de más calor del día. Pero no pasa nada porque en el tren se va tela de fresquito. Así que Macarena hubiera ido una jarta de a gusto en el tren si no fuera porque, nada más subir, el revisor informó a los pasajeros de que el aire acondicionado estaba averiado, por lo que el viaje se iba a realizar sin él. Era julio, insisto. El revisor se disculpó y comunicó que devolverían el importe del billete a todos los pasajeros. Como te puedes imaginar, el viaje fue de todo menos agradable. Fue un puñetero infierno. Macarena se esperó a llegar al destino de la mejor manera posible, porque en cualquier caso Macarena pensaba que le iban a compensar el sufrimiento con la pequeña cantidad que había pagado por el billete. Ese era el compromiso que le dieron al entrar en el tren. Pero las semanas empezaron a pasar y ni rastro del dinero. La afectada decidió entonces reclamar a Renfe, señalando que la empresa se había comprometido a la devolución del billete. Y Renfe respondió a esa reclamación. Respondió diciéndole que todavía no tenía respuesta. Le dijo que esa respuesta se la darían en un máximo de 3 meses, tal y como señala la normativa europea del sector ferroviario. Es decir, Renfe tenía que celebrar una cumbre donde sus altos directivos evaluaran si devolvían o no la totalidad del dinero por ese trayecto sin aire acondicionado, porque era una decisión que implicaba la posible ruina de la compañía ante la multimillonaria cifra que tenían que pagar a los pasajeros que iban en ese tren. En fin, pasaron los 3 meses y pasaron más meses aún sin que a Macarena le llegara absolutamente ninguna respuesta de la compañía. Así que decidió acudir a Facua, de la que es socia desde el año 2019, para que fuera nuestro equipo jurídico el que reclamase el reembolso. Y así lo hicimos. Y Renfe nos respondió, esta vez sí, una respuesta en la que daba respuesta a lo que estábamos reclamando. Nos pidieron disculpas por no haber ofrecido a Macarena el viaje con los niveles de calidad esperados y afirmaron que en breve le devolverían el dinero. Pero siguieron pasando los meses sin que supiéramos nada de Renfe ni del reembolso. Ya sí teníamos el compromiso por escrito de la devolución del importe, pero no lo devolvían. Claro, es que el tema era de envergadura, 32 euros. Tendrían que hipotecar algún tren para poder hacer frente a esa cantidad. Así que de nuevo contactamos con la empresa y lo que nos contaron es que habían intentado el reembolso a una tarjeta de crédito de Macarena que ya no estaba operativa. Así que no podían hacerlo y se quedaron tan tranquilos. No se lo habían contado a nadie, se lo quedaron para sus adentros. Lo lógico es que se hubieran puesto en contacto con nosotros o con Macarena para comunicarnos esa incidencia y plantearnos si existía alguna otra modalidad de pago. Es decir, si había alguna posibilidad, aunque fuera remota, de que Macarena tuviera otra cuenta bancaria, otra tarjeta, incluso si Macarena podía y tenía capacidad para recibir cheques en su domicilio que pudiera cobrar de alguna forma. Pero no, si no llega a ser porque insistimos, seguiríamos esperando a día de hoy a que reembolsaran el dinero a Macarena. Ante nuestra insistencia, Renfe dijo que enviaría un enlace con una pasarela de pago, o de cobro más bien, en la que Macarena tendría que ingresar sus datos para poder recibir el reembolso del billete. Enlace que caducaba a los pocos días de su recepción, lo que daba a la usuaria poco margen. Y resulta que a Macarena le llegó el correo, pero no le dio tiempo de abrirlo, revisarlo, pulsar el enlace y meter sus datos porque ya había caducado. Así que volvimos a insistir a Renfe y por fin lo logramos. Conseguimos que se limitaran a realizar una transferencia con los 32 euros a la cuenta corriente que Macarena les había facilitado. Qué fácil habría sido desde el principio resolver todo esto y cómo la liaron en Renfe por querer complicarse demasiado. Pero por fin, gracias a la incansable intervención de mis compañeros, Macarena ya ha recuperado su dinero. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes
en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues ya está. Hemos terminado nuestro programa número 121. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Y aquí intentaremos hablar con Sergio Pazos, a ver si esta semana no me deja tirado, que todavía no me ha contado dónde estaba la semana pasada, que no me cogió el móvil. Hola, buenas tardes. ¿Señor Pazos? Hombre, ¿qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Ya sé, sí. No te pude coger la semana pasada. Lo siento. Que sí que te lo voy a contar, hombre, que te lo voy a contar. Vamos a ver, que tú vives en Sevilla, Rubén. Sevilla está muy bien, pero muy pequeñita. Aquí Madrid está petado, ¿eh? Madrid, libertad, cañas, ¿eh? Visita del Papa, Bad Bunny, ¿eh? Entonces, me pillaste en la cola, porque vamos a ver, Bad Bunny hay que hacer cola para conseguir entrada. El Papa hay que hacer cola para conseguir entrada para los sitios donde va a estar, ¿entiendes? Sí. A ver, que yo voy a estas cosas, pero para observar, ¿eh? No pienses que... No pienses mal. Es interesante siempre conocer cómo piensan los demás. ¿Qué pasa? Que en la cola conoces gente. Pues ese grupo pues de amigas que vienen de Sevilla, por ejemplo. Venga, que os enseño un poco Madrid. Y me lié. Y cuando me llamaste yo no sé si ya estaba liado, o si estaba en la cola del Papa, o en la cola del Bad Bunny. Entonces... Que sí, que no vuelve a pasar. Pero tú sabes, en verano Madrid, madre mía, ¿cómo está Madrid? Así que nada, que voy a seguir, que tengo aquí los cascos, voy a seguir escuchando al Bad Bunny. Venga, Rubén, ahí, así me gusta, seguimos, Facua, seguimos. Venga, chao. ¿Y a ti qué te importará si no te puedo coger? Que soy tu repre, hombre, por favor. Es que... Ay. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hasta aquí, En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Más información en facua.org/veofraudes y ondalocaldeandalucía.es.